valga el verbo este, ahora sí aprobado por la Real Academia. Los que quieran tuitear, por favor, que lo pueden hacer a través del hashtag de Centro Digital. Con eso creo que nos basta y lo podemos usar ahí. Y también les quería comentar, como bien ustedes pueden ver en la pantalla, que el Centro Digital del Instituto de Prensa se pudo concretar muchas gracias a Telefónica de Perú y también ahora con el acompañamiento de Protec Media de España. Bueno, ahora sí, ya para los 78 asistentes que estamos aquí reunidos, les quiero dar la más cálida bienvenida a todos, especialmente a los que vienen participando todas las semanas con nosotros en el Centro Digital, pero también a quienes hoy se unen a nuestra transmisión de los jueves. Les quiero advertir que también el día de hoy se les va a estar enviando algunos materiales de otros seminarios. Recién antes del inicio les estaba comentando de un seminario para gerentes y líderes de redacción que vamos a tener en El Salvador, en San Salvador, el 13 y el 14 de marzo. Y justamente Eduard Ramos, a quien ya voy a presentar en un minuto, va a ser parte de ese seminario presencial. Aquí Alfonso va a estar escribiendo ahora mi mail en pantalla en el chat que ustedes van a ver, que es rtroti@cipiapa.org. Para aquellos que están interesados en este seminario de El Salvador o los otros que vamos a tener durante el año, que me puedan escribir directamente. Y sobre todo acá en este chat donde estamos escribiendo, que lo tengan muy en cuenta para que puedan ir haciendo las preguntas durante la exposición que va a tener Eduard Ramos con nosotros. Quiero también advertirles que por cuestiones técnicas siempre ocurren algunos desperfectos, ojalá que hoy no, durante la transmisión, tanto por problema nuestro acá como emisores, como la plataforma que utilizamos de Adobe Connect, o la de ustedes, por problemas de banda ancha, así que no se desesperen, trataremos de arreglar el problema. Algunos de ustedes van a tener problemas de sonido o de imagen, así que por favor nos van escribiendo en el chat y nosotros en lo posible trataríamos de mejorar. Les recuerdo que aquellos que quieran hacer Twitter o que quieran estar tuiteando también sobre esta exposición y el resto de lo que puedan hacer, lo deben hacer con el hashtag Centro Digital. Y también estoy escribiendo acá abajo el sitio especial del Instituto de Prensa, que es www.cipiapa.org/Centro Digital, que es donde a partir de mañana va a estar esta presentación de Eduard Ramos ya subida, ustedes la van a poder descargar, pero ahí también en el Centro Digital van a poder apreciar más de 20 presentaciones como la que Edward vamos a tener la suerte de tenerlo a él, y donde pueden recabar mucha información sobre herramientas diferentes para aplicar en nuestro trabajo. Quiero agradecer una vez más y hacerlo ya formalmente tanto a Telefónica del Perú y a Protec Media de España, que hacen posible esta presentación y que hacen posible la vida del Centro Digital. Así que muchas gracias a ambas empresas. Esperamos que sigamos recolectando también auspicios de otras empresas que se sumen a este esfuerzo. Y por último, antes de darle entrada a Edward, les recuerdo lo del seminario del Salvador, donde vamos a hablar de integración de las redacciones. Vamos a tener speakers, conferencistas muy especiales como Juan Pablo Ferrari, del diario La Nación de Costa Rica, también a Fabricio Torres, del Comercio de Perú, a Fernando Golscher, de la prensa gráfica de El Salvador, donde vamos a estar hablando con ellos sobre todo el tema de convergencia y de cómo preparar las nuevas redacciones, las salas de redacción para el futuro. Vamos a estar hablando mucho
sobre un tema que nos preocupa a todos, cómo los medios pueden ser viables económicamente en esta época digital, eh, hablando bastante sobre muros de pagos. Y también justamente vamos a tener cerrando ese seminario, vamos a tener la oportunidad de trabajar con Edward Ramos, con un taller para advertir de qué forma los periodistas podemos ir evolucionando y acompañando esta época tan rápida, acelerada y desafiante. Sin más, les quiero presentar ahora a, a Edward Ramos en este seminario que hablamos de las habilidades del liderazgo y de las nuevas habilidades en la sala de redacción. Edward nos va a hablar un poco de la gestión de cambio, discutiremos algunas herramientas y metodologías utilizadas en su trabajo, y Edward viene acompañado de una experiencia y de un bagaje laboral muy fuerte. Trabajó para Philips en la parte de marketing, también vivió el lanzamiento del Internet en España cuando estaba dentro de Telefónica, de Sistemas Telefónica, y protagonizó la creación y el desarrollo de negocio en un medio de comunicación en Internet, además de haber trabajado de director general de un diario muy importante, La Vanguardia, en su caso La Vanguardia Digital, entre el 98 y el 2005, y también trabajó para la televisión en Barcelona Televisión, y a partir de ahí creó su propia empresa, Polinomi, y nosotros en la CIP tenemos el gran gusto de tenerlo como un instructor muy especial del Centro Digital. Así que buen día, Edward, y quedamos a tu disposición. Buen día, Ricardo. Muchísimas gracias por tu presentación, siempre muy generosa. Gracias. Voy a poner en marcha eh, mi presentación. Un segundo, por favor. Aquí es un momento. Bien, creo que está ya en pantalla y iniciamos lo que es la sesión, el webinar en sí mismo de habilidades de liderazgo para la gestión del cambio. Bueno, en primer lugar, de nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Sí, Ricardo, es un placer estar con vosotros y además es emocionante por varios motivos, pero el primero es porque siempre que estamos en contacto, las ideas que recibo, ya no las que transmito, de verdad las que recibo, todo lo que se habla en estas conversaciones es más que interesante. ¿Eh? Aquí tienen mi dirección de correo, luego la pondré en el chat. Cualquier sugerencia, duda, pregunta o cualquier comentario, estaré encantado de recibirlo directamente y en la medida de lo posible de responder, ¿no? Vamos a la agenda. Aproximadamente estaremos juntos una hora. Yo había previsto en realidad abrir un espacio para diálogos, sugerencias y en realidad darle al chat el protagonismo interactivo que tiene el canal, ¿no? Para eso primero haremos un planteamiento teórico, digamos, sobre el tema que abordamos y en cualquier momento intentaremos ir recogiendo las opiniones y todo lo que está en marcha, ¿no? Hago una pregunta a Miami. ¿Es correcto la visualización? Veo que además aparece mi imagen en pantalla. ¿Está bien? ¿Es todo correcto? Si por el chat de presentadores me dais el ok, continúo. ¿Sí? ¿Todo bien? Así Muy es, bien, de acuerdo. perfecto, adelante, Pues, Eduardo. sí, bien, 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 bien. Sí. Ah, Bien, entonces lo digo porque en otra ocasión había desactivado webcam. No sé si está bien, todo bien, ¿no? Bien, continúo. Si hay alguna indicación sobre mi webcam, la comentamos. Estoy viendo en un monitor que también aparece mi imagen, no me molesta, pero de hecho lo importante ahora mismo es
es la pantalla principal de presentación. Bien, el escenario que estamos hablando, sobre el que hablaremos hoy, es el escenario de la sala de redacción. En realidad la conocemos todos muy bien, sabemos lo que es, y solamente un minuto para recordar, ¿no? El ambiente es un ambiente de liderazgo individual, de jefes y puestos bien definidos, de competencia, también una meritocracia, una meritocracia que a veces es un poco aristocracia también, depende de muchos factores y de muchos lugares, ¿no? Y en algún lugar alguien dice, y una tiranía, bueno, depende, ¿no? Pero en general es un terreno conocido y es un terreno dinámico. Las salas de redacción, y algo las caracteriza es la ebullición, es el movimiento, es la tensión también, que estamos acostumbrados a vivir en las horas que se acercan a los cierres, ¿no? Algo que pronto quizás dejará de existir, pero que hasta el momento nos acompaña, ¿no? La organización y los recursos de las salas de redacción, ¿de qué se habla? ¿Qué es lo que tenemos ahora en la mesa como temas? Pues la famosa convergencia digital, la incorporación multimedia, nuevos jefes, varios editores, varios redactores, el paso quizás de una organización muy jerárquica a una organización cada vez más matricial, que justamente viene dada por la multimedia y por la convergencia de canales, ¿no? En algunos casos se respira en el ambiente una amenaza al talento de toda la vida, decimos. Y por supuesto, competencias. ¿Qué competencias se ponen en marcha ahora en la redacción y qué competencias están más bien valoradas, más bien vistas o más necesarias, ¿no? Otras características de las redacciones, de la sala de redacción, es que estamos asistiendo a muchas otras funciones que no se veían antes. Hemos hablado de la infografía, ahora estamos hablando de la infografía digital, estamos hablando de la relación con las redes sociales, la relación con otros departamentos, las interacciones con otros departamentos y también las influencias externas, que en un momento dado parecía que la redacción, la sala de redacción, la sala de prensa era un búnker muy bien protegido y que el mundo exterior cada vez está influyendo más en él de una forma más directa, seguramente también a través de la interactividad de los canales digitales, ¿no? Está en juicio la división de poderes también, ¿no? Estamos enumerando características de lo que está sucediendo ahora en la sala de redacción, ¿no? El conflicto. El conflicto sobre todo centrado en qué habilidades son necesarias a partir de ahora para los que ya estamos ahí y para los que vendrán sobre todo. Características, habilidades o valores como la curiosidad, el equilibrio, la sabiduría, la reflexión, análisis, la rapidez o la interacción ahora son más necesarias. También la convergencia, como hemos visto antes, de canales multimedia. Conversar, ahora es necesario conversar, no solo entre nosotros, entre los periodistas, quizás también entre el público, entre la audiencia. Quizás en un futuro el periodista de la sala de redacción mantenga diálogos constantes con el exterior, si no lo hace ya, por supuesto, a través de chats o a través de los blogs que están las 24 horas del día funcionando, ¿no? En definitiva, ¿qué habilidades debe tener un periodista de la sala de redacción respecto a las redes sociales? Tiene que estar posicionado personalmente, ¿no? Todo esto está generando un escenario de conflicto y al final, en el fondo, lo que estamos viendo en este tipo de seminarios es la necesidad del cambio, ¿no? En septiembre hicimos una primera presentación, hablamos del cambio en general en sí mismo. En mi quehacer habitual, en mi trabajo habitual en las empresas, ahora mismo está en el ámbito de la organización y del coaching, de impulsar el cambio y la transformación, no solo en medios de comunicación, sino en todo tipo de empresas, ¿no? Y en general, el reto es cómo cambiar y no morir en el intento, está claro, ¿no? La evolución, la transformación, no la extinción. No solo la industria de prensa está sujeta a esta presión, a este cambio de paradigma, a esta revolución
provocada por la tecnología, por las tecnologías de la comunicación. Hay otras industrias que también tienen este reto. Sin embargo, nosotros quizás seamos de los primeros más afectados, porque nuestra esencia en sí misma es la comunicación, y lo que está saltando por los aires es la comunicación tradicional, y estamos yendo a un nuevo modelo que en muy pocos años, en una década, nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Entonces, a la hora de preparar un seminario como este, el Seminario El Salvador, y un resumen muy breve como lo que estamos haciendo ahora, webinar, porque no puede ser de otra manera en unos pocos minutos hacer algo más que un resumen, lo primero que me viene a la cabeza es intentar distinguir entre un cambio tipo 1 y tipo 2. ¿Qué es esto? Esto lo explicaremos en un momento. El cambio tipo 1, tipo 2 es un cambio analizado ya hace muchos años por Paul Watzlawick, que hace muchos años, creo que, perdonad, en el 79 ya creó este libro que es Cambio, Formación, Solución de los Problemas Humanos. Y me parece muy interesante la distinción que hacía entre dos tipos de cambio. Vamos a verlos y vamos a ver cómo aplica en el tema que estamos hablando. Este autor proponía un cambio de tipo 1 en el que se cambiaban parámetros, en el que se observaba una evolución continua en este tipo de cambio, donde el control y la penalización del error era una actitud que era posible, digamos, para que el cambio sucediera. El sistema en general, que dentro del cual persiste el cambio, permanece. Se preservan los paradigmas, se aumenta la eficacia, se aumenta la eficiencia, por tanto, menos coste, más output, más resultado. El conocimiento tecnológico sobre todo, el conocimiento técnico, lo que podría ser la inteligencia también, entendida en el factor más clásico, es muy importante. Los precedentes nos informan y nos ayudan a mejorar, porque partimos de precedentes y los mejoramos, y un modelo generalmente admitido de actuación sería buscar la perfección, por tanto el perfeccionismo, ir a mejorar lo que tenemos, y podemos encontrar ejemplos de este cambio tipo 1 que se presentaba como alternativa al siguiente. En este tipo 1 podríamos encontrar un cambio en la industria de la automoción, cuando vemos que el primer vehículo que se fabricó en serie, Ford T, tiene unas características bien distintas que el último vehículo que ha salido de la cadena de producción de Ford, que es un Ford Mondeo. Aquí el nombre de este Ford en Europa es Mondeo. Sin embargo, observamos que no hay un cambio fundamental de paradigma. Si vemos la evolución en todos estos años de la industria del automóvil, veremos una transformación continua, pero vemos que el sistema permanece, la cadena de producción sigue siendo una cadena de producción, la distribución, los dealers que venden los coches, los compradores que los compran y las carreteras por las cuales circulan siguen siendo las mismas, al menos semánticamente. Se han evolucionado, han mejorado y, por supuesto, hay muchas mejoras. Quizás un ingeniero del sector de la automoción me diría que en los años 60 hay un gran cambio de paradigma y de tipo 2 porque la producción se revolucionó. Puede ser, pero a lo que nos ocupa ahora, y al menos de forma externa, estamos viendo que este tipo de cambio nos introduce una característica que es una transformación progresiva. Podríamos estar de acuerdo, y puede ser sujeto de debate, objeto de debate, no tiene por qué ser verdad todo lo que planteo. A veces es una cuestión de mis puntos de vista. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, la industria editorial, en concreto la prensa, los diarios, hasta la aparición de Internet, de los medios digitales, han estado conviviendo con este tipo de cambio, tipo 1. Es decir, se ha mejorado un proceso muchísimo, se ha transformado evidentemente la forma de trabajar del periodista. La sala de redacción del año 2000 nada tiene que ver con la de 1900, desde un punto de vista tecnológico, pero desde un punto de vista funcional y desde un punto de vista resultado final y desde un punto
de vista paradigma fundamental, pienso que podríamos estar todos de acuerdo que el cambio ha sido incremental y han sido unos cambios que se han adquirido mediante conocimientos tecnológicos, sobre todo, y que además han sido generados por el mismo sistema. En general, el sistema los ha adoptado como parte del mismo, ¿no? Vamos al cambio tipo 2. ¿Qué características tendría un cambio de tipo 2 de acuerdo a las teorías que estamos manejando en este momento? Pues el cambio de tipo 2 sería un cambio cualitativo del sistema, es decir, el sistema ya cambia en sí mismo, por tanto es discontinuo, no aparece como un resultado de una evolución y por tanto tiene nuevas reglas donde la innovación es una prioridad, la confianza es clave. Fijaros que donde antes citábamos que una de las claves son los precedentes que nos dan seguridad. Aquí la seguridad de un precedente no existe, simplemente porque partimos de algo muy distinto. No podemos referirnos a lo anterior. Por tanto, el tipo de seguridad aquí la fundamentamos en la confianza y en unos valores fundamentales, ¿no? La creatividad es necesaria y aquí podríamos estar manejando muchos ejemplos. En el caso del automóvil, y quizás he ido un poco más allá del límite, sería un cambio de tipo 2, sería exigirle que Ford hiciera pues, satélites espaciales. Es evidente que no podría tener como referente las cadenas de producción, lo que conoce, tendría que saltar a otro tipo de conocimiento y si las personas que en ese momento están trabajando en la construcción de vehículos, automóviles, tuvieran que pasar a construir, a ser los protagonistas de la construcción de vehículos espaciales, deberían hacer un salto tecnológico, por supuesto, pero tendrían que cambiar muchos paradigmas y muchas formas de pensar que no solo afectan a lo tecnológico, sino también a lo fundamentalmente, incluso a la visión del mundo, ¿no? Quizás no de forma tan dramática o tan distinta, pero podemos considerar, a efectos de trabajar el resto de sesión, de que lo que se está exigiendo en la convergencia de redacciones, en la redacción digital, la redacción de un diario impreso, es una exigencia de cambio de tipo 2, desde lo que sería la orientación a escribir un diario, por supuesto, a realizar un diario muy complejo, muy técnicamente muy difícil y además un trabajo francamente especializado, como es el periodismo de prensa, se le exige ahora que además incorpore todo un nuevo medio, una nueva interactividad, un nuevo paradigma que no es objeto de esta sesión, por tanto vamos a asumir que es así, que es el mundo digital y la convergencia digital con las relaciones Internet. ¿Qué es lo que sucede cuando una organización, un grupo de personas se ven sometidas, en este caso no por voluntad propia? Recordemos que no es el sistema el que ha generado el cambio, no ha sido la prensa, no hemos sido nosotros los que nos hemos inventado Internet y hemos empezado a crear terminales móviles y hemos permitido que todo el mundo acceda a todo el mundo. Eso es un cambio externo al sistema, nosotros no lo hemos provocado. Pues, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien está sometido a un cambio ajeno, pero tiene que adaptarse y además en muy poco tiempo? Y ese es el motivo de la reflexión de esta sesión y también del seminario de El Salvador el próximo mes, que tendré el placer de estar con ustedes, los que tengan a bien venir. Es una reflexión, no hay reglas todavía, no tenemos una fórmula, no podemos decir, oiga, tómese esta pastilla o haga este proceso, o ponga en marcha esto y verá que en 6 meses todo va bien. Aquí estamos en otro territorio, en otro planeta y en otras reglas. Y las reglas de momento son más de tipo emocional que de tipo intelectual. Y son emocionales porque la primera cosa que sucede cuando nos vemos sometidos a un cambio tipo 2 sin pedirlo es una reacción de miedo y de rechazo hacia un futuro que además intuimos que será peor. En este momento me gustaría, para ilustrar lo que puede representar el miedo a lo desconocido, si alguien asistió a la sesión que hicimos en septiembre y ya lo vio, sería un pequeño vídeo, dura 2 minutos, de un pequeño fragmento de la película The Artist. The Artist fue una película que
desde mi punto de vista, es una gran obra. Ganó 5 Oscars, es la primera película muda en ganar como mejor película desde 1927 y en ella muestra el cambio de tipo 2 que sufrió un actor cuando de cine mudo cuando se le exigió que hablara en las películas, es decir, que incorporara una nueva habilidad para la cual no estaba preparado y que él no había solicitado, porque además él era una estrella del cine mudo sin ninguna gana de que existiera un cambio aquí. Aquí quizás tengamos un problema técnico, pido a los colegas de Miami que me ayuden, porque si en un momento vemos que la película o el fragmento a través de la simulación de la Adobe Connect no se ve correctamente, yo voy a trasladar en el chat la dirección directa de YouTube para que se pueda ver en 2 minutos y paramos y continuamos la presentación. De todas maneras, vamos a intentarlo. Bien, he dejado a propósito la cara bueno, no sé si es de espanto o de horror, ¿no? Yo lo definiría como más como una cara de horror, ¿no? Del pobre actor. En realidad, a mí me gusta mucho esta escena porque en realidad representa la desesperación de lo que decíamos, ¿no? ¿Quién me ha metido ahí? Yo estaba bien, ¿no? Yo ya estaba contento con lo que hacía, ¿no? Vamos a reproducir solamente a leer solamente una pequeña fragmento del diálogo que tiene George, que es el actor, la estrella de cine mudo, con su productor que le exige que hable, ¿no? Dice, George, no hablaré, no diré una palabra. El productor dice, no te rías, George, esto es el futuro. Si eso es el futuro, quédatelo. Y el productor dice, tú y yo somos de otra época, George, ahora el mundo habla, la gente quiere nuevas caras, caras que hablen, ojalá no fuese así, pero el público quiere carne fresca y el público siempre tiene la razón. Bueno, evidentemente es una exageración, no puedo yo decir que ni mucho menos todos, creo que somos un sector dinámico, pero casi estoy seguro que todos conocemos a algún George en nuestras redacciones o en nuestra vida, en definitiva, que son personas entrañables, que han sido líderes, pero que tienen un miedo horroroso a cambiar, porque en el fondo lo que estamos hablando es eso, ¿no? De un cambio impuesto, ¿no? Mirad, aquí tengo dos frases muy interesantes que están sacadas de la sesión anterior. Eran participaciones de chat, pero me parecen muy oportunas de explicarlas ahora o verlas. Una es, el cambio
decía el interlocutor, no se lleva a cabo en condiciones de laboratorio, sino de realidad objetiva. Así pues, la fórmula de cambio se introduce en un ambiente permeado de vicios, prejuicios, miedos y dificultades. Eso es verdad. Cuando yo voy a una empresa como coach o como consultor de organización, tengo unos modelos y puedo ver el exterior, el interior, pero yo me voy de ahí y en el fondo ahí dentro no solo se puede aplicar una teoría, hay toda una serie de dinámicas que están en marcha y que se tienen que tener en cuenta y estoy muy de acuerdo, ¿no? Y aquí decía, ¿cómo asumir el cambio dentro de nuestras redacciones maltrechas y golpeadas por la crisis y los recortes? Esa es otra reflexión. Encima nos piden que nos volvamos digitales, encima que esto es una posible reacción, ¿no? Hay que tenerla en cuenta, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Otras cosas que nos han comentado es, ante una pregunta que se efectuó en la sesión anterior, ¿qué oportunidad se presenta aquí? ¿Cuál es el reto? La respuesta fue identificar los cambios, cambiar sin lesiones. A mí me parece muy interesante este comentario, cambiar sin lesiones, incidir en la reflexión. Había otro que dijo, esto es como hacer una tortilla sin romper los huevos. Bueno, es una forma muy gráfica de expresarlo, pero a veces sí, es cierto, algo que hay que hacer para cambiar, pero se puede cambiar sin lesionar, empujar el crecimiento, oportunidad en aprender. ¿Qué has intentado hacer hasta ahora? Esta era otra pregunta que hacíamos en esa sesión. Y una de las cosas que decían era interactuar con la audiencia, pequeños cambios, muy interesante esta frase, pequeños cambios, divulgar, conseguir más recursos, mentoring, varias veces he empezado pero no he llegado a la meta. Estos son reflexiones reales de personas que han estado ya en presión y en contacto con lo que sería un cambio de tipo 2, ¿no? Como todos, ¿no? Bien, no sé cómo vamos. Vamos bien de tiempo para continuar con un breve repaso de fórmulas y herramientas que podemos... ¿Hola? Vas muy bien, Edward, vas muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, Y gracias. después te diré todo Gracias. lo contrario. Ah, ¿cómo? Después te diré todo lo contrario cuando falten 10 minutos. Sí, ya. Bueno, bien, bien. No, a veces intentamos decir el máximo número de cosas, pero de hecho, y de verdad que lo que a mí me interesa no es que decir muchas cosas, sino que alguna quede, bueno, quede ahí. No voy a decir clara porque afortunado o desgraciadamente mi discurso no puede ser claro. Es un discurso de enumeración de problemas y sí, que a través de la observación de algunas herramientas quizás hayan cosas que ayuden, ¿no? Vamos a ver. La situación es la siguiente. En unos modelos también de psicólogos del siglo pasado, pero que funcionan, en este caso es de Richard Becker, existe una fórmula para el cambio muy simple y muy intuitiva, que es, eh, para que exista un cambio, el peso en este caso, vamos a verlo, de la insatisfacción de los primeros pasos, o sea, saber cómo hacerlo, y de una visión positiva, en este caso, en estos pesos han de ser superiores a lo que sería, por supuesto, la resistencia al cambio. ¿Eh? Tenemos claro y hemos de asumir que cambiar por cambiar no es una opción, o sea, puede ser una opción curiosa cuando el cambio no implica ningún riesgo, pero en general, cuando estamos hablando de nuestros puestos de trabajo y de lo que nos da de comer, ahí lo primero que funciona son las reglas de la pirámide de Maslow, que el fundamento es la seguridad. O sea, cualquier cosa que afecta a la seguridad, y un cambio normalmente afecta a la seguridad de una persona que está trabajando, no está bien vista. Y la respuesta es no. Es como si alguien nos pide, ¿tú quieres pagar por algo? No, no quiero pagar por nada, quiero que todo sea gratis. Esa es la respuesta estándar. La respuesta estándar a ¿quieres sufrir? No, no quiero sufrir. Y el cambio en este sentido se ve como un sufrimiento. Entonces, si desglosamos un poco más la fórmula, en este caso de Becker, vemos que para que exista un cambio en un grupo, en una persona, tiene que existir un nivel de disconformidad suficiente. No estamos conformes, cómodos, no estamos tranquilos, no estamos felices con la situación actual. Aquí hay una observación. Esta disconformidad puede ser generada externamente, es decir, yo puedo decir a alguien, si no haces esto te despido.
Pero esta disconformidad no es correcta, porque esto es miedo, es una disconformidad provocada por el miedo y no tiene la misma poder transformador. Es decir, generará una respuesta normalmente de miedo también y por tanto no podremos asumir nada positivo con ese resultado. La visión. Estamos hablando de visión. La visión es un modelo superador. Y ahí sí que, si hacemos autocrítica, yo me pongo también delante, yo soy el primero en que en general el futuro digital lo hemos planteado desde un punto de vista negocio, desde un punto de vista trabajo y desde otros puntos de vista como un futuro apocalíptico. Es decir, el fin del periodismo, el fin de los editores, el fin, bueno, eso es una lluvia fina que ha penetrado y que la tenemos presente. Tenemos que tener presente que la visión, en general, la que tenemos sobre el cambio, la revolución digital, en general en el sector no es positiva. Y si no, veamos que la mayoría de nuestros debates se basan en que lo malo que es Google y qué vamos a hacer contra estos que... Esa visión a la contra no es la que impulsa el cambio. Esta sería más bien la que impulsa una reacción a no cambiar. Yo no quiero decir ahora que seamos hipócritas y que fijamos algo que no creemos, simplemente es una reflexión. Si nuestra visión de cambio es esa, no vamos a cambiar. First steps, primeros pasos. Si no estamos acompañando a las personas con primeros pasos, no solo con un curso, sino con conocimiento, no vamos a provocar un cambio. La resistencia es una fuerza natural, es algo que existe, es algo que se asume. Todos tenemos resistencias. Alguien que resiste a cambiar no es un mal trabajador, no es una mala persona. Es alguien que simplemente tiene la seguridad como un valor importante en su vida. Por tanto, el que no se mueva en ese momento o que no se motive es lo más normal, ¿no? Decíamos en el anterior seminario que la fórmula, los ingredientes del cambio, es una fórmula que es un efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Sin necesidad de cambio, sin visión, sin capacidad, esto es la formación, sin primeros pasos y sin confianza para llevarlo a la práctica, el resultado siempre será inferior a la resistencia. ¿Y por qué es importante pensar que es una multiplicación y no es una suma? Porque si multiplicamos cualquier cosa por cero, el resultado es cero. Es decir, por mucha necesidad que tengamos, por mucha capacidad, o sea, muchos cursos de formación, por muchos primeros pasos, si no existe una visión positiva, no se va a cambiar porque el resultado va a ser cero. Vamos a hacer algo aparente en general, vamos a empezar, pero no tendremos el tema en agenda, vamos a generar un falso inicio, vamos a generar mucha ansiedad. Claro, pero es normal, ¿no? Es sentido común, pero yo creo que esta fórmula en la cabeza de alguien que está iniciando un proceso de transformación conviene tenerla en la pared, ¿no? Y ver cada elemento de estos cómo lo estamos cumplimentando, ¿no? Bueno, ahora entraríamos a ver, dice, bueno, ¿y qué podemos hacer? En el fondo, ¿y ahora qué? Ahora que ya sabemos que estamos en un cambio tipo 2, que ya sabemos que es un problema, que ya hemos visto aquí a un actor de cine mudo sufriendo porque no puede cambiar y no puede hablar, estamos frustrados, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo que podemos hacer muchas cosas como líderes, como jefes de redacción, o como directores generales o como personas que tenemos una responsabilidad en cualquier ámbito. Podemos intentar crear un sentido de la urgencia, no imponer, sino reflexionar sobre eso, también formar una coalición con personas de la organización que ya están dispuestas a avanzar en ese camino y que pueden ayudar a dar los primeros pasos, crear una visión para el cambio, también que simplifica y motiva la acción. Aquí también quería yo poner énfasis en un concepto que creo que es interesante, crear una alianza. ¿Qué significa crear una alianza? Si estamos en un grupo al que pedimos que incorpore unas tareas, que cambie su misión o que cambie su visión, tenemos que crear una protección para ese grupo. A eso le podemos llamar alianza. Una alianza es un acuerdo entre varias personas, entre dos o más personas, que establece criterios de qué ocurre si algo no funciona, cómo solucionaremos un conflicto, cuál es nuestro objetivo, cómo lo celebraremos. Eso incluye la alianza. La alianza está pensada para dar protección.
¿Cuántas veces hemos invocado una transformación simplemente entrando en la sala y diciendo tú ponte a hacer esto? Ahí no hay alianza ni nada. Ahí lo que hay es una orden, un ordeno y mando y no tiene en cuenta ninguno de los aspectos de cambio, ninguna protección para quien está sujeto a arriesgar, a quien se arriesga en ese momento a fallar, ¿no? Comunicar visión y eliminar obstáculos. Parte de eliminar obstáculos es perder el miedo a fallar. Recordar que nosotros estamos en una industria en la que el fallo es visto como algo muy grave. O sea, a alguien se lo puede despedir porque ha fallado. En cambio, en las industrias que están inmersas en procesos de cambio tipo 2, el error se premia. O sea, es bueno equivocarse. Cualquier portal de internet está saliendo con versiones beta que tienen fallos reconocidos. Eso no puede ocurrir en un diario impreso, por supuesto. Ya hace 100 años que se consideraba una errata cualquier problema tipográfico. Pero esas erratas las tenemos que considerar en el mundo digital. Empezar algo que no funciona, saber ir atrás. Alguien decía algo que me parece muy interesante. La oportunidad y lo que ahora el mundo demanda es una velocidad en el error muy grande. O sea, triunfa quien sabe equivocarse muy deprisa. O sea, los que se equivocan más rápido son los primeros. ¿Por qué? Porque al final, como no tenemos una hoja de ruta clara ni establecida, ni sabemos cuál es el modelo de negocio triunfante, quien entre y salga más del error, si no permanezca en el error, por supuesto, que no se quede en la culpa es el gran saboteador del cambio, pues podrá evolucionar, ¿no? Asegurar triunfos a corto plazo es importante. Si nos planteamos que nuestro medio digital sea líder en 6 meses y que tenga 4 millones de visitas diarias en el primer día, para motivar, eso no motiva, evidentemente. Eso asegura una derrota y, por tanto, permanecer en el modelo anterior, ¿no? No abandonar, evidentemente, para eso está el líder, para sostener, incorporar el cambio en la cultura de la empresa. No tenemos tiempo de explicar el modelo de coach coactivo. Yo puedo explicar este porque es uno de los más utilizados en el mundo a nivel internacional, que utilizamos los coach, y en El Salvador lo veremos con más detalle. Incorporar las ideas de este modelo al estilo de liderazgo de un jefe de redacción yo creo que es interesante. Y vamos solo a enumerarlas, pero yo creo que estarán de acuerdo conmigo. El modelo parte de 4 principios. El primer principio que tú tienes como coach ante una organización o ante un cliente es que la gente, la persona, es naturalmente creativa, tiene muchos recursos o tiene recursos y está completa, no está enferma. Es decir, cuando tú miras a alguien y lo ves como una persona creativa que está completa y tiene recursos, le estás transmitiendo una energía positiva que tiene un efecto positivo inmediato de feedback, de respuesta. Vemos que esto es radicalmente opuesto a dirigirse a alguien como a alguien que es incompleto porque no tiene el curso de no sé qué, o no sabe, o no tiene redes sociales. O sea que el primer cambio sería tener un principio, digamos, un pilar, lo llamamos así, un pilar sobre el que se sustenta el modelo de este tipo. Las personas son creativas, están completas y tienen muchos recursos. Danzar en el momento, se tiene que explicar, no es ponerse a bailar en cada momento, sino es adaptarse a las circunstancias de un nuevo equilibrio. ¿Cuál es el nuevo equilibrio? Nosotros nos gusta imaginar el nuevo equilibrio como el del monociclo. Es un equilibrio que hace que no caiga la persona que está en un monociclo, pero está constantemente balanceándose adelante y atrás. Y no ve eso como una crisis, lo ve como natural. Nosotros partimos de mundos muy estáticos, muy estables. Ahora tenemos que danzar en el momento. La mala noticia de hoy será una buena noticia mañana y en este sentido hemos de adaptarnos a cada momento del proceso, ¿no? Evocar la transformación es otro pilar. Nosotros tenemos que estar constantemente evocando la transformación. Un detalle, la transformación no se puede evocar con una mano y con otra mano estar penalizando el error. O sea, no se vale a hablar por la mañana de que tenemos que transformar y nos tenemos que volver todos muy creativos y por la tarde sacar el látigo y empezar a repartir por los errores que se han cometido por la mañana. Eso es una incongruencia y eso nos lo tenemos que mirar nosotros mismos y nuestros colaboradores, nuestros jefes y nuestros subordinados. Ahí ese modelo lo tenemos que abandonar si queremos que realmente el cambio tipo 2 funcione, ¿no? Y el último pilar es focalizarse en la persona completa. O sea, es decir,
En el chat, además, os lo he visto un poco, creo que es Margarita, quien estaba, Margarita Rivier, que no sé si es ella, no lo puedo ver muy bien, no quiero entender, pero que estaba diciendo que las emociones, ¿no? O bueno, hacían referencia a este comentario, ¿no? Sí, estamos hablando de emociones, no de conocimiento intelectual. Los periodistas, los gerentes, todas las personas que trabajamos ya en un medio, tenemos un nivel intelectual suficiente para asumir cualquier reto tecnológico que nos ponga delante las nuevas tecnologías. Quien diga lo contrario es una coartada, porque el nivel de inteligencia ya es alto. Ya sabemos hacer cosas complicadas. El análisis, la reflexión, en general, podemos decir que nuestro sector es un sector intelectualmente avanzado. Entonces, la tecnología no es una excusa intelectual. Ahí vemos factores de resistencia emocional que yo los explicaría en el no cumplimiento del modelo que hemos dicho, ¿no? Por tanto, este modelo coactivo se complementa con unas habilidades que tienen que ser habilidades directivas, que quiere decir saber escuchar, desarrollar la intuición, tener curiosidad. O sea, muchas veces más que una discusión creo que se puede activar la curiosidad, ¿no? Y estamos siempre en un modelo a veces de discusión que no nos aporta nada. Es muy difícil convencer a alguien de algo cuando eso lo tiene como un principio. Bueno, ¿y qué hay de lo que tú opinas? Activas la curiosidad y obtienes muchos cambios. Y autogestión, por ejemplo, nos tenemos que autogestionar en muchas ocasiones, ¿no? Repito que es un poco, quizás es un poco superficial hablar de modelo coactivo solo en unos minutos. Esta es una transparencia, es un simple flash que si tienen curiosidad, evidentemente se puede explorar, pero claro, esto forma parte de talleres que a veces duran varios días, ¿no? Una de las características que me gustaría comentar más de cambio tipo 2 es que el ambiente tiene que ser un ambiente de confianza. Aquí, en el libro Speed of Trust de Covey, tenemos un gran ejemplo de cómo pues, se puede llegar a un nivel de confianza alto en una organización. Eh, Se pone mucho énfasis en que la confianza genera dos características muy importantes. Una es la velocidad. ¿Por qué? Porque cuando en un ambiente de confianza baja muchísimo la burocracia, no es necesario comprobar, etcétera, ¿no? Y en este ambiente de confianza se pueden generar cambios. Se puede fallar, podemos cometer errores sin que eso suponga una penalización. Para mí, el ecosistema de confianza es imprescindible en la redacción de hoy para establecer precisamente eso, un cambio importante, ¿no? Habría otras herramientas. ¿Cómo cambiar los hábitos? A ver, parece muy pretencioso cambiar un hábito. Crear un hábito no depende del conocimiento solo. Yo hablo mucho del conocimiento como un factor limitador porque creo que nuestras empresas y nuestros proyectos se han basado casi exclusivamente en aportar conocimiento para generar cambio y hábitos. Y eso no es cierto. O sea, tenemos que tratar la parte emocional, tenemos que tratar la parte de seguridad también, porque como mucho el conocimiento es un 33% de un hábito, porque existe una habilidad que depende más de otros factores, incluso en este caso personales, y sobre todo existe una motivación, ¿no? Entonces ahí animaría a cualquiera que quiera abordar un proceso de transformación que no se quede en las tecnologías de la información, en los cursos, en los cursillos, ¿no? Que se abunde un poco más en trabajos de este tipo, ¿no? En este caso, no le estoy diciendo que tenga que encontrar un coach o un gestor de conocimiento de organización, pero la pura o la simple reflexión interna nos puede ayudar mucho, ¿no? Estamos ya finalizando la presentación y yo aquí tengo una transparencia que no voy a mostrar ahora completamente, pero que podría servir, si les parece útil, para otro webinar antes del seminario antes del taller de El Salvador, que sería analizar los aspectos creativos y los aspectos reactivos de las personas. Esto forma parte de lo que es The Leadership Circle, que es un test 360 que está registrado y que tiene unas características con más de 120 preguntas que se realizan en el entorno 360 de una persona. Y hemos descubierto a través de este test que las personas tienen tendencias creativas, tendencias reactivas. En un entorno de cambio, las tendencias creativas son muy importantes. Entonces, no estaría mal que abundáramos sobre
el autoconocimiento, es decir, cómo estamos siendo vistos nosotros por nosotros mismos en nuestros entornos, como personas creativas o como personas reactivas. Por ejemplo, por solo citar un ejemplo, una persona que tiene equilibrio con el trabajo y la vida personal, o me interesa, lidero de manera que los otros dices lo hicimos nosotros mismos, es decir, que cede protagonismo, es una persona que impulsa al crecimiento, ¿no? No voy, disculpen la velocidad porque esto lo haremos en otro seminario, pero para que tengan un ejemplo de actitudes reactivas, toda la parte complaciente, hay personas, y cuando digo personas estoy diciendo yo, todos, yo mismo, todas las personas, podemos ser complacientes, podemos ser pasivos, podemos ser pertenecientes, podemos ser conservadores respecto a la misión que nos ocupa en una empresa. Entonces, creemos que en este momento es muy importante también analizar lo que somos, dónde estamos, lo que somos y dónde tenemos que llegar, ¿no? Porque en definitiva esa sería la clave del éxito, ¿no? El conocimiento, ¿no? Y bueno, este apartado que hemos pasado tan rápido sería fruto de otra sesión. Aquí lo único que hemos querido presentar es la idea de que una persona respecto al desempeño que tiene en un puesto de trabajo, por estudios que se han hecho y por este test que tiene un prestigio, tiene 120 distintas variables que contemplar, algunas creativas, otras reactivas, unas de relación, otras de proceso, que está demostrado que potenciando alguna de ellas o centrándose en algunas de ellas, no en todas, conseguimos una mayor adopción de actitudes que pueden llegar a ser muy positivas respecto a un cambio de tipo 2 que hablábamos, ¿no? Bueno, las conclusiones, como no podía ser de otra manera, son preguntas, no son conclusiones, ¿no? Y aquí la conclusión sería qué oportunidad se presenta, cuál es el reto, qué otras perspectivas se te ocurren respecto a lo que hemos hablado, qué has intentado hacer hasta ahora, porque todos estamos ya intentando ponernos en marcha, qué te está frenando y si es un buen momento para actuar, en qué sentido y cómo sabrás que lo has alcanzado. Es muy importante también ponernos retos que sepamos que hemos alcanzado. Yo soy consciente de que hemos ido a una velocidad muy grande a través de toda la presentación. Quizás yo quería que tuvieran una visión general de lo que podían ser herramientas de gestión de cambio, de transformación y sobre todo reflexionar sinceramente sobre las dificultades que tenemos los medios para adaptarnos, los medios que tenemos esa gran capacidad de hacer las cosas bien y que a la vez ese perfeccionismo no deja de ser a veces un freno para la evolución, ¿no? Sobre todo en darnos permiso para equivocarnos, ¿no? Y bien, sin nada más, a ver, me costará acabar esta presentación por un motivo. Parte de los iconos, parte de las imágenes, gran parte de esta presentación no ha estado pensada por mí, ha estado pensada por Adriana y por mí. Adriana era mi mujer, falleció en octubre, y Ricardo me ayudará, pero perdonar que tengo que expresarlo porque sería muy injusto no darle las gracias por todo lo que ha hecho y por toda la ayuda que me ha dado, y además es la persona que me ha impulsado para que haga este webinar, para que continúe colaborando con la SIP y nada más. Estoy abierto a vuestros comentarios. Quiero agregarte, Edward, que justamente hubo en toda la historia de la SIP un matrimonio que se genera a través de nuestras reuniones y fue justamente el de Adriana y tuyo, así que felicitaciones por eso. Y nos felicitamos nosotros de haber tenido a dos grandes periodistas como ustedes. A Adriana la recordamos muchísimo, hemos hablado bastante de ella y en el seminario anterior tuvimos la oportunidad de saber sobre su calidad. Les recuerdo, para quienes no saben, Adriana es parte del diario Río Negro de la Patagonia Argentina
y hace muchísimos años empezó a acompañar a Edward en este justamente que compartimos ahora. Creo que es casualidad, mañana es el día de San Valentín. Bueno, vamos a las preguntas, Edward. Adelante, sí, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Perdonar, pero me sentiría muy mal si no hubiera hecho esta digamos, mención emocionada, ¿no? Adelante, ¿qué os parece? Sí, estamos viendo las preguntas. ¿Cuál es el momento más idóneo de tratar con las personas que se resisten al cambio? ¿Cuál es el momento? Ah, no lo sé, no lo sé, la verdad. Hay una cosa, ahí las personas que se resisten al cambio, yo creo que se resisten por unos motivos naturales. Y para mí el momento sería cuando lo observas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ¿qué es lo que te mueve? Porque si en el sueño de esa persona no existe ese cambio, si el cambio es visto como una amenaza, realmente no hay manera de evitar esa resistencia. La resistencia es algo natural, ¿no? Es algo orgánico, es biológica, ¿no? ¿Cómo vamos a pedirle a alguien que se tire a un abismo si es que no tiene visión, ¿no? Para mí el momento sería en cuanto se detecta y además sería abordarlo desde esa visión sistémica, ¿no? Desde una visión emocional, ¿no? Uh-huh. Tengo otras preguntas por aquí. A ver, voy a estar pendiente del chat. Para un periódico impreso de tradición, ¿cómo lograr una migración a digital que compense y que asegure un crecimiento hacia el futuro? Yo no tengo una respuesta del cómo, pero, o sea, una respuesta exacta no, pero sí lo que yo diría, lo primero que yo haría es una alianza, una alianza. Si hay unas personas que han estado en una misión, que han estado trabajando de una determinada forma, ¿cómo podemos hacer que esas personas cambien de un día para otro? Quizás el director general, el presidente, el editor lo tienen claro, porque para ellos la motivación está clara, oye, que nos vamos, que desaparecemos. Pero eso no es tan evidente cuando alguien tiene un salario y está pues trabajando en lo que ha hecho toda la vida, ¿no? Entonces yo ahí lo primero que haría es diseñar una alianza donde todos nos podemos comprometer en desarrollar una visión y unos valores, si no, no hay manera. ¿Más cosas? Gracias. ¿Cómo podemos apoyar la gestión del cambio en nuestro... ¿Cómo medir los ingresos por lo digital? La verdad es que no lo sé. O sea, no es digamos, no es un, no es un objeto de esta sesión, pero bueno, aprovecho para decir que no todos los ingresos son económicos, es decir, en la integración y en la convergencia de las redacciones, seguro que hay unos ingresos no económicos que se ponen en marcha a partir de la sinergia de dos equipos que son completamente distintos, ¿no? De hecho, las empresas que evolucionan gracias a veces a errores, a disrupciones, a cosas no previstas, y quizás lo que aquí deberíamos de empezar es a disfrutar con eso, ¿no? Con lo no previsto, ¿no? Con los imprevistos, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo podemos apoyar la gestión del cambio de nuestros lectores o en nuestra audiencia? Bueno, apoyarla, yo creo que es aportando visiones positivas, es decir, abandonando a veces esa posición que todos, me presento yo en primer lugar, que todos tenemos algo apocalíptica de los medios de comunicación, que la música ya no se vende, que ya no hay CDs, que los diarios, la distribución del kiosco está cambiando. En realidad, hay un tipo de empresa que nos está dando una lección de optimismo. Son esas .com que empiezan sin nada
y que tienen muchos problemas, pero que tienen esa visión y esa ilusión hacia el futuro. Yo creo que transmitir a nuestra audiencia que lo que estamos haciendo es emocionante, los puede emocionar a ellos también. Claro, lo que yo estoy diciendo ahora son palabras, es difícil hacerlo, pero yo creo que todo pasa por eso, ¿no? Por intentar ver el futuro con otros ojos, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? Y se ha intentado de muchas formas, con diversas estrategias, ¿cómo contagias de nuevo? Claro, esto es tan difícil como enamorar, ¿no? ¿Cómo lo pruebas, no? Bueno, yo diría, si estás enamorado, no te importa probarlo otra vez. Y cuando decimos con muchas estrategias, yo las pondría en un papel. ¿Qué estrategias se han utilizado? O sea, ¿de verdad que hemos hecho una alianza? ¿Una alianza? ¿Hemos tenido en cuenta a todo el mundo? ¿Los hemos integrado? ¿Lo hemos...? Es decir, porque yo he observado muchos cambios o muchos proyectos que se han empezado desde arriba y como tiene que ser, por otra parte, tampoco podemos esperar que un cambio urgente aparezca de forma espontánea y en un happening creativo. No, yo creo en la jerarquía y en el orden, pero una vez has decidido que eso va a evolucionar, tienes que tener un terreno de juego distinto, tienes que avanzar hacia, hacia que eso sea posible de otra manera. O sea, lo que no puede ser es continuar en la misma silla, con el mismo ordenador, con la misma pantalla, con la misma luz, con todo igual y decir, bueno, ya mañana será todo distinto. Oye, ¿y qué ha cambiado? Oye, quizás también hemos de cambiar cosas formales, ¿no? Quizás también hemos de cambiar, no sé, la pintura de las paredes. Ahora improviso. O hemos de hacer unas reuniones distintas. O nos tenemos que dar permiso para, no sé. Hemos, lo que hay que hacer es cambiar el entorno para que se produzca también la evolución, ¿eh? Con el mismo entorno a veces es un bloqueo. Yo si no, si todo es lo mismo, el mismo lugar, las mismas cosas, ¿no? Para poner nuestra... ¿Cómo? Eduard, Eduard. Claro, pues ya de- está. Me estáis pidiendo, claro que sí. Me estáis pidiendo y desde Miami te habla la voz de tu ya que conciencia. ponga... Si puedes. A ver, un segundo que estoy... Es que ahora con la emoción de todo estoy un poco despistado, pero ahora mismo verás que paso a detener mi uso compartido y vosotros podéis ya poner el, el, el logo de... Creo que ya podéis poner el Muchas gracias. logotipo. Bueno, yo sí, creo Muchas que es hora, gracias. ¿no? Sí, Eduard, yo te decía, te hablaba la voz de tu conciencia desde Miami para avisarte Que que es es la hora. hora. Yo te diría que también lamento que se nos acaba el tiempo, Ujú. porque ya nos tenemos que ir, dejarlo un rato a Edward. Les Sale recuerdo a que Edward va a estar con nosotros. ¿Perdón? Les recuerdo que Edward va a estar con nosotros en el seminario de El Salvador el 13 y el 14. Lo vamos a seguir teniendo en otros webinarios próximos. Y sobre todo también les quería recordar que el jueves que viene vamos a tener a Xavier Díaz hablando de infografía digital. Y próximamente, en 15 días, en el próximo jueves, vamos a tener a uno de los galardonados de la CIP para que explique un poco cómo se hacen las noticias y que este tipo de noticias puedan tener calidad. Creo que, Edward, me quedo con todo lo que has dicho vos en esta búsqueda del cambio. Me quedo también con algunos comentarios que hicieron Margarita, Francisco, en el aspecto que decían que no se puede obligar a los periodistas a evolucionar. Y yo creo que en cierta forma para cerrar eso es tal vez una parte de la resistencia de lo que hablabas vos, Edward, y es algo natural que teníamos en las redacciones hace 30 años atrás. Era más difícil evolucionar que ahora. Yo creo que no se trata de presionar a nadie para evolucionar, sino de crear una cultura que realmente la reclama la ética periodística y la ética profesional y laboral, y que lo sigo repitiendo,
que los periodistas no debemos esperar que las empresas nos obliguen a cambiar o a entrenarnos, y por eso hago la comparación con lo que sucedía hace 30 años cuando no existía YouTube, no existía Google, no existía la capacidad que tenemos ahora de buscar nuestras propias herramientas. Y creo que la obligación personal de los periodistas como parte de nuestra responsabilidad ética es evolucionar. Tenemos que estar al par de lo que son las nuevas tecnologías, tenemos que conocer a nuestras audiencias, saber un poco de marketing, hacer un poco de todo, porque no es solamente escribir o estar frente a una cámara o hablar en un micrófono, sino también saber cómo colmar las expectativas de la gente por la información que tienen que tener para tomar sus decisiones. Así que creo que un poco parafraseando lo tuyo desde el principio de la evolución del cambio, es directamente una obligación, diría, personal de los periodistas más que de los medios de comunicación. Muy bien, gracias. He puesto mi dirección de correo, cualquier feedback ahí, encantado. Y bueno, pues oye, muchísimas gracias de nuevo, Ricardo. Nos vemos y un abrazo a todos, de verdad. Gracias, Edward, y a todos muy agradecidos y esperando que nos vuelvan a, a conectar el próximo jueves. Sin antes le quería decir que le vamos a enviar información a todos ustedes sobre el Seminario del Salvador y otros seminarios, pero también que un poco por lo que había dicho Katia, que le importaba muchísimo que compartiéramos todos ustedes experiencias, estamos justamente creando un centro digital, un blog, perdón, del centro digital, que le vamos a mandar la dirección y donde ahí podamos estar hablando con Edward, hablando de sus temas y de todos los otros seminarios que hemos tenido. Les recuerdo que siempre el hashtag nuestro de Twitter es Centro Digital y quiero una vez más, como siempre lo hacemos al final, felicitar y agradecer al equipo técnico que tenemos aquí en la redacción nuestra del instituto, compuesto por Alfonso, Horacio, Emilio y Melba, que han hecho posible que hacemos todo esto posible. Sin antes, no les puedo decir y agradecer enormemente a Telefónica del Perú y a Protec Media de España, que nos están apoyando muchísimo. Edward, un abrazo fuerte y nos vemos pronto en El Salvador.